Bueno, ahora sí empezamos. Antes de nada, bienvenidos a todos y a todas a este webinar organizado por Grupo Trébol en relación a lo que serían los nuevos certificados de ahorro energético CAES que ya han empezado a entrar en vigor y que se ve que en los próximos años pues, tengan un impacto económico importante en lo que sería el mercado. Antes de nada me presento también. Mi nombre es Laura García, soy responsable de transición energética de Grupo Trébol y del departamento que de alguna manera pues está llevando a cabo está relacionado con todo este tema de los certificados de ahorro energético. Antes de nada nos preguntamos, ¿no? Pues, ¿qué es esto del certificado de ahorro energético? Para poder contextualizarnos actualmente, es importante que hagamos un poco de revisión, ¿no? Y de alguna manera todos los compromisos que desde las diferentes administraciones públicas se han ido realizando en relación de la eficiencia energética. En particular, en 2012 se creó lo que sería el Fondo Nacional de Eficiencia Energética con el objetivo de que los diferentes Estados miembros, es decir, una directiva europea que de alguna manera daba indicaciones para fomentar todo lo que es relativo a la eficiencia energética. En España, en particular, se transpuso con la realización de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética que tenía como objetivo principalmente pues, hacer una bolsa para ayudar a CENAIS industriales principalmente también para acometer diferentes tipos de ayudas relacionadas con la eficiencia energética y con la reducción del consumo de energía final. Esto fue el caso de España. Pero en otros países, como Italia o como Francia, se implantó lo que se llamaba el mercado de certificados blancos o certificados de eficiencia energética. Era otro tipo de metodología que han sido unos mercados muy exitosos y que de alguna manera han ayudado a conseguir de manera efectiva lo que serían los objetivos de ahorro que cada Estado miembro tiene para cada uno de los países, ¿vale? Si nos basamos un poco en la definición, ¿no? O qué es un CAES, obviamente. Pues el sistema de CAES son certificados de ahorro energético que el objetivo final que pretende es, por un lado, monetizar ese ahorro energético y, por otro lado, dar visibilidad a los ahorros energéticos y a los objetivos de ahorro que se van cometiendo en los diferentes sectores, económicos del país, ¿vale? Es decir, a nivel industrial, a nivel comercial, a nivel de terciario, a nivel doméstico, es decir, que de alguna manera integrar los diferentes sectores y monetizar y objetivar todos estos ahorros que se van a consiguiendo. Otro de los objetivos también es crear un nuevo mercado, ¿vale? Para que ayude, y que después lo comentaremos más adelante, ¿vale? Lo que serían los sujetos obligados para conseguir las obligaciones y que de alguna manera sea el elemento tractor de lo que sería este nuevo mercado que se abren hacia adelante. Vamos a hacer un poco de retrospectiva, ¿no? De cómo funcionaba antes y cómo funcionaba ahora, ¿vale? En 2012 lo que se aprobó, en definitiva, era el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que de hecho la vigencia era de 2014 a 2020, y aquí lo que de alguna manera se decía es que todas las comercializadoras, fueran comercializadoras de electricidad, gas o bien de hidrocarburos, tenían la obligación de hacer una aportación en función de su volumen de ventas anuales a este fondo nacional, ¿vale? Entonces, anualmente se publicaban cuáles eran las obligaciones de ahorro y había pues una equivalencia económica, es decir, una equivalencia financiera. En función del volumen de ventas se les obligaba a una obligación de ahorro y este volumen de ahorro se acababa, pues, en definitiva, traduciendo en una aportación económica a este fondo nacional. Por tanto, aquí ya podemos visualizar una primera figura de este nuevo mercado que tenemos por delante, que es los sujetos obligados. Por tanto, tenemos sujetos obligados en los que de alguna manera están integradas las comercializadoras de electricidad, gas o cualquier tipo de hidrocarburo. De hecho, si nos fijamos en la factura eléctrica o la factura de gas, veremos que en alguna línea o en algún concepto o en alguna cláusula pues, nos especificará la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Por tanto, todos somos de alguna manera acabamos pagando a través de nuestras facturas energéticas, ¿vale? Esta contribución que después los sujetos obligados o comercializadoras tendrán que retribuir a este fondo nacional, ¿vale? Entonces, por tanto, este es el procedimiento que teníamos hasta ahora, ¿no? Es decir,
anualmente se publicaba, las comercializadoras hacían ese desembolso y había este Fondo Nacional. Este Fondo Nacional de Eficiencia Energética se acababa concretando en unas ayudas específicas para escenarios industriales, ¿vale? Entonces, como podemos ver en la opción 1, teníamos esta aportación al fondo, que se acababa trasladando en una aportación económica. Se convocaban anualmente unas ayudas, ¿vale?, de las que no eran beneficiarias todos los sectores económicos, había una actuación de ahorro y posteriormente justificación de ahorro. Los que habéis tenido la oportunidad de sufrir este tipo de ayudas, ¿vale?, podéis, supongo que estaréis de acuerdo en que realmente ha sido un tipo de ayuda que ha sido lenta, ha sido como muy tediosa a nivel administrativo y a nivel de papeles y de justificaciones, y que el mejor de los casos se acababa concretando, se acababa capitalizando al cabo de 3 años, ¿vale? Esto en el mejor de los casos. Con este nuevo sistema, lo que se pretende de alguna manera es agilizar lo que sería pasado entre 3 años en el mejor de los casos, ¿vale? Con esta segunda posibilidad, bueno, lo que se pretende es que en el momento de la implantación realmente ser capaces de realizar este certificado de eficiencia energética y poder monetizar inmediatamente este ahorro energético y así poder facilitar lo que sería la promoción de estas medidas de eficiencia energética. Por tanto, es un cambio de paradigma que en definitiva nos puede beneficiar de manera significativa. Entonces, si miramos qué implica, ¿no?, este nuevo mercado, este nuevo sistema de mercados CAES, por un lado, valorizar los ahorros energéticos, por otro lado, promover la inversión eficiente en eficiencia energética y que, por tanto, dar visibilidad a todas estas acciones que en muchos casos, muchas veces no se acababan concretando para cumplir para los objetivos de ahorro a nivel de país. Y entonces aquí lo que al final nos hace un mapa en el que, desde el punto de vista de la demanda, ¿vale?, tenemos los siguientes agentes. Tenemos los sujetos obligados, que los hemos explicado en las diapositivas anteriores, y dentro de sujetos obligados, pues bueno, tenemos las comercializadoras. Tenemos los sujetos delegados, que es una nueva figura que de alguna manera lo que se va a encargar va a ser de facilitar es decir, de tradear, ¿no?, con estos certificados de ahorro energético entre quien los emite y quien los necesita, que son los sujetos obligados, ¿vale? Hace esta relación de intermediación. Por otro lado, tenemos el producto, que el producto propiamente es un certificado, es una validación, que al final lo que nos dice es cuál es la cantidad de energía ahorrada de una determinada inversión. Aquí hay una primera pregunta que muchos de vosotros seguramente os tendréis, es, vale, esta energía que ahorro durante el ciclo de vida de la medida, ¿de cuánto tiempo? Pues estamos hablando de un año, de 12 meses, ¿vale? Aquí ha habido mucha crítica porque, por ejemplo, en Francia el sistema de certificados de ahorro energético tiene en cuenta todo el ciclo de vida de la medida, ¿vale? En cambio, aquí, en España, solo se considera un año. Desde el punto de vista de la oferta, ¿quién tenemos aquí? Pues tenemos, por un lado, los propietarios de los ahorros, que son quien se dedica, en definitiva, a realizar esta inversión. ¿Quién tendremos como propietarios de los ahorros? Pues el consumidor final, el propietario de una industria pues decide cambiar la iluminación o los compresores o cualquier otro tipo de intervención. Y por otro lado, tenemos las empresas de servicios energéticos, que son aquellas empresas energéticas que nos realizan las inversiones en nuestro centro, es decir, en nuestro hotel o en nuestra industria o en nuestro centro logístico, y que de alguna manera lo que hace es cobrarnos una cuota, ¿no?, ya sea del vector energético o de la acción propiamente. Es decir, quien realiza la inversión es quien tiene los derechos de lo que serían los ahorros propiamente. ¿Quién más tenemos aquí? Pues tenemos los agentes, por supuesto, las administraciones públicas, que al final lo que mirarán es la gestión y el arbitraje de que todo aquello que se verifica y lo que se ahorra es realmente lo que los sujetos obligados están declarando. Y después tenemos entidades verificadoras, inspectores, intermediarios, fabricantes, instaladores, ingenierías. Es decir, vemos que al final es un mercado en el que se van a realizar muchas interconexiones y muchas intercomunicaciones entre diferentes agentes del sector, ¿vale? Perfecto, volvemos un poco, ¿no? ¿Qué es un CAE entonces? Hemos dicho que es un documento electrónico, es decir, es un papel en definitiva, que lo que te dice es el número de kilovatios hora que vas a ahorrar.
Por tanto, un CAE es 1 kilovatio hora. Si yo he hecho una medida de 500.000 kilovatios hora, es decir, 500 megas, pues tendré 500.000 CAEs propiamente. Entonces, de cara a emitir los CAEs, el Ministerio lo que ha establecido es dos tipos de acciones. Por un lado, las acciones estandarizadas que son, que generan ahorros, y las medidas singulares. Las medidas estandarizadas son aquellas en las que la metodología de cálculo está bastante internacionalmente aceptada cómo se tiene que calcular el ahorro, y por tanto está ya definido cuál es la metodología que se va a tener que realizar para poderla calcular, ¿vale? Entonces, aquí en este sentido el Ministerio ahora en octubre publicó cuáles son las medidas estandarizadas que ha considerado y cuáles son las condiciones que se tienen que realizar o cómo se tiene que realizar ese cálculo de ahorro de energía final. Y por otro lado tenemos las medidas singulares. Las medidas singulares son sobre todo para grandes proyectos que sobre todo se realizan en la industria, que tienen particularidades porque afectan a cosas que son muy específicas, entonces no se pueden estandarizar, y que deberá hacerse un informe específico para poder calcular y justificar este ahorro. Entonces, como decíamos, ¿no? Al final el proceso, ¿cuál sería? Es decir, el que realiza esta inversión y de alguna manera genera este ahorro, se firma un convenio entre este cliente y este sujeto delegado, que recordemos que era el intermediario de alguna manera, mover los CAEs de un lado a otro. Posteriormente se ejecuta la medida de ahorro, ¿vale? Se realiza y se ejecuta. Entonces aquí el delegado prepara el expediente. Después tenemos que una entidad de verificación independiente realiza o verifica de que realmente lo que se ha ejecutado cumple con las condiciones, realmente se ha realizado y aparte el consumo energético es el que sea, ¿vale? Es decir, y te pone como digamos el sello. Como podéis deducir, aquí principalmente se encuentran las entidades de control, es decir, las SECAs que actualmente ya están operando en otro tipo de sistemas, ¿vale? Ya sea en tema de verificación de emisiones, en temas de ISO 14000, 50000, es decir, todas las entidades de control que todos conocéis. Después tenemos que se presenta la solicitud y verificación a la comunidad autónoma y al coordinador nacional, y finalmente se hace el pago al cliente una vez verificado, ¿vale? Por tanto, podemos ver de que, en definitiva, va a ser un sistema mucho más ágil y mucho más sencillo de llevar a cabo que el que teníamos hasta ahora. ¿A partir de cuándo podemos realmente beneficiarnos de todo ese sistema? Pues para actuaciones que son posteriores al 25/1/2023. Es decir, todas las actuaciones posteriores a esta fecha son susceptibles de poder emitir un CAE y de poder monetizar o recibir esta subvención, en definitiva, ¿vale? Que nos va a permitir reducir el periodo de amortización de dicha inversión, ¿vale? Un tema muy importante, sobre todo si somos industria y si hemos hecho inversiones que nos hemos acogido en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Para estos casos no es compatible, es decir, los CAEs son compatibles para cualquier tipo de ayuda Next Generation, exceptuando las ayudas que son asociadas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿vale? Aquí no habría este tema de compatibilidad y tendremos que evaluar en cada caso qué nos conviene más, si pedir las ayudas del Fondo Nacional o bien, de alguna manera, emitir estos CAEs propiamente. Y aparte, teniendo en cuenta todos estos procesos y si realmente necesitamos esta subvención el año 1, digamos, de cuando se ejecuta, o podemos esperar a que la recibimos dentro de 3 años, como está pasando actualmente con los fondos nacionales. En esta diapositiva podéis ver un poco un ejemplo, ¿vale?, de lo que sería la ficha de catálogo, ¿vale? Es decir, la definición, esto está publicado por BOE, el ámbito de aplicación, los requisitos, cómo se calcula el CAE, el resultado del cálculo, es decir, todo este sistema de emisión de estos certificados está publicado por BOE, ¿vale? Todas estas fichas de catálogo. Después, bueno, aquí esta es un poco lo que ya hemos comentado, ¿eh? Es decir, todo este diagrama de bloques, de todo este proceso, que al final cómo se va concretando, y la diferencia de la diapositiva anterior es aquí vemos cómo van interviniendo, ¿vale?, el gestor autonómico, el registro nacional, la compra-venta, la liquidación, la inspección y control, es decir, de alguna manera cómo van interviniendo los diferentes agentes que están relacionados en este mercado.
Entonces, el sistema de CAE al final se estructura en tres grandes pilares, ¿vale? Tenemos sectores, que aquí, como podemos ver, se ha ampliado mucho el sector beneficiario de esta aportación a lo que sería el Fondo Nacional. Es decir, tenemos transporte, tenemos industria, tenemos movilidad, tenemos residencial, tenemos terciarios, servicios, agricultura, otros sectores. Es decir, tenemos de todo un poco, ¿vale? Es decir todos los sectores económicos del país, ¿vale? Catálogo de fichas. Tenemos un catálogo de fichas que están de alguna manera ya tipificados cómo se tienen que calcular y determinar esos ahorros, en qué condiciones, con qué parámetros, cuál es el procedimiento, en función de la zona climática, en la zona geográfica en la que estemos y toda la documentación que se tiene que realizar. Importante destacar que las actuaciones de tipo singular aún no se ha hecho el desplegamiento correspondiente de cómo se tiene que hacer la verificación del cálculo, ¿vale? Pero preveemos que en breve se acabe realizando. Por tanto, ahora, si queremos emitir un CAE, nos centraremos únicamente a las fichas que están publicadas de las intervenciones de tipo estándar. Y después tenemos una plataforma digital donde de alguna manera se van a interconectar lo que serían se van a publicar todas las operaciones, ¿vale?, que se realicen en relación al tema de los CAEs. Aquí tenemos de manera muy clara y muy precisa todos los agentes que tenemos: los beneficiarios del ahorro, los intermediarios del sistema CAE, que son los sujetos delegados, el Sistema Nacional de Obligaciones, los sujetos obligados, la autoridad validadora del sistema CAE, la entidad verificadora de las actuaciones, el verificador, y la autoridad supervisora y reguladora del sistema CAE, ¿vale? Aquí vemos cómo, de alguna manera, cómo son todos los que van a convivir y van a participar de manera activa en lo que sería en este nuevo mercado de la eficiencia energética. Los sujetos obligados, ¿vale? Los sujetos obligados están definidos, es decir, cada año antes del 30 de marzo se publica por BOE cuáles son las obligaciones de ahorro que tienen. Como hemos comentado al inicio de la presentación, en función del volumen de energía que estén comercializando, ¿vale?, pues habrá una obligación de ahorro. Normalmente se publica con 2 años. En 2023 se publicaron las obligaciones de ahorro de 2021, ¿vale? Y entonces, con estas obligaciones de ahorro a pagar en 2023, como referencia la energía comercializada en 2021, nos dicen cuál es el porcentaje de ahorro y de este porcentaje de ahorro cuál es la equivalencia financiera que vamos a tener que pagar, ¿vale? Este es un poco el procedimiento. Entonces, después lo veremos más adelante, pero lo que ha establecido el sistema es que de esta aportación obligatoria que tienen que realizar los sujetos obligados, habrá un porcentaje que para este 2023 es del 40%, que se podrá satisfacer mediante certificados de ahorro. Recordemos, volumen de kilovatios hora que estoy comercializando, obligación de ahorro en kilovatios hora. De estos kilovatios hora de obligación de ahorro hay un porcentaje, el 40%, que lo puedo satisfacer mediante certificados de eficiencia energética, ¿vale? ¿Cuándo lo utilizaré mediante estos CAEs? Cuando estén por debajo de lo que sería la equivalencia financiera, ¿vale? Y yo tendré que de alguna manera realizarlo. Para el año que viene, este porcentaje se ha incrementado, ¿vale? Es decir, año a año, el porcentaje voluntario que se puede satisfacer de CAEs ha ido incrementando de manera significativa, ¿vale? Otro tema bueno, si acaso lo explico un poquito más tarde, pero bueno, si nos comparamos con Francia, ¿vale? Otra de las diferencias es que las obligaciones no es voluntario el sistema de los CAEs como aquí en España, sino que hay una obligación, ¿vale? Es obligatorio. Entonces, esto también ha obligado más a mover el tema de los CAEs. Pero bueno, actualmente en España no estamos en esta tesitura. La aportación la justificación de la aportación al fondo mediante CAEs es de tipo voluntario. Muy bien, pues ahora pasamos a lo que serían los sujetos delegados, ¿vale? Los sujetos delegados, recordemos que son aquellos agentes que se encargan de la intermediación, ¿vale? Es decir, de hacer contratos de delegación, es decir, de adquirir estos certificados de ahorro energético a los consumidores y de facilitárselo o vendérselos a lo que sería a los sujetos obligados, ¿vale? Por BOE también está publicado cuáles son la capacidad legal, técnica y económica que tienen que tener. Y lo que es importante es que cada sujeto delegado realice
un contrato de delegación con cada sujeto obligado, ¿vale? Cuando así lo acuerden, ¿vale? Y al final lo que hace es una compra-venta de liquidación de estos CAEs, ¿vale? O sea, es una intermediación como se puede hacer en otro tipo de productos como pueden ser los GDOs o, bueno, o los créditos de carbono. Otros agentes del sistema CAE, ¿vale? Es decir, hay algunos que no son oficiales, pero que van a tener un rol muy importante, como son los instaladores y los subcontratistas. Es decir, que de alguna manera faciliten o prescriban o de alguna manera implanten sistemas que son susceptibles de emitir CAEs, ¿vale? Por tanto, va a haber todo un sistema de intermediarios, ¿vale? Que van a desarrollar un rol importante y que es importante también que estén informados de cuáles son las obligaciones, las características de todo este sistema, ¿vale? Estos subcontratistas, pues bueno, pueden estar subcontratados por los sujetos obligados o sujetos delegados para conseguir ahorros. Lo únicamente es que no podrán solicitar expedientes de CAE propiamente, es decir, no podrán interaccionar con la plataforma, ni podrán vender ni liquidar CAE. Sencillamente son intermediarios, ¿vale? Que estarán aquí pues, facilitando que todo este mercado pues, se acabe moviendo de manera efectiva, ¿vale? Después tenemos los usuarios finales. Bueno, esto ya lo hemos ido repasando, que al final son los que se van a beneficiar, los que van a monetizar los ahorros energéticos de manera efectiva y los que de alguna manera pues van a hacer que todo, que esta inversión que realicen en eficiencia energética se pueda reducir el periodo de amortización. Es decir, lo que se pretende es mover todo el sistema y todas estas inversiones en eficiencia energética. Este usuario final tendrá que facilitar a los sujetos obligados o los sujetos delegados la documentación necesaria, ¿vale? Para justificar que ha llevado a cabo esta actuación. Después tenemos el verificador, ¿vale? El verificador, en definitiva, son organismos acreditados por ENAC que lo que nos permiten es dar credibilidad del certificado de ahorro, ¿vale? Es decir, al final nos dice, efectivamente, esta medida tiene este volumen de inversión, antes consumía tantos kilovatios hora, ahora consumo tantos kilovatios hora y lo que hace es, pues de alguna manera, verificar o ratificar de que cumple con todos los mecanismos y con todos los requisitos del mercado, ¿vale? ¿Qué tenemos más? Aquí tenemos los gestores autonómicos, ¿no? Que al final son los que emiten los CAEs, los que hacen que realmente verifican y comunican a la coordinación nacional todos, todo este movimiento, ¿no? Es decir, al final son los encargados de promover las actuaciones de ahorro en el territorio y de emitir los CAEs. En el caso de Cataluña tenemos al ICAEN propiamente, que es el Instituto Catalán de Energía. Después tenemos el coordinador nacional, que el coordinador nacional lo que hace es, de alguna manera verificar que todo aquello que se ha emitido cumple con todo aquello que las comercializadoras han comunicado y han declarado y que realmente esta liquidación pues acabe coincidiendo de manera efectiva. La plataforma CAE, uno de los problemas es que aún no está en marcha, aún no está vigente, ¿vale? Pero lo que se pretende de esta plataforma es que, de alguna manera, todos los agentes participantes puedan visualizar y explotar toda la información que hay, ¿vale? Gestionar el Registro Nacional de CAEs, ver cuáles son los CAEs que se han registrado y validado. Es decir, se permite dar visibilidad, se quiere dar visibilidad a todo este proceso y todo el tema de los registros de cambio de titularidad, porque no se descarta que puedan haber operaciones de compra-venta entre diferentes agentes de esos certificados de eficiencia energética. Otro tema importante que antes no he comentado es que los certificados de eficiencia energética tienen el ahorro de un año, ¿vale? Pero son vigentes durante los 3 años siguientes, ¿vale? De la finalización de esta actuación. Es decir, yo puedo emitir ahora este CAE, pero este CAE se puede utilizar para compensar estas obligaciones de los sujetos obligados hasta 3 años más tarde. Es otra de las características. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De lo que se publicó en marzo de 2023 en relación a las obligaciones de los sujetos obligados, ¿no? Es decir, aquí que teníamos la comercializadora 1, 2 y 3, cuál era el volumen de ventas de 2021, cuál era la obligación de ahorro para 2023, el importe
la obligación de ahorro en energía, es decir, en kilovatios hora o en gigavatios hora, y cuál era la aportación económica correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo decido, porque recordemos que es de tipo voluntario, decido hacer la aportación sin más, ¿vale? Pues tendré que aportar, en el caso de la comercializadora 1, 3.200 euros. En el caso de la comercializadora 2, 57.000 euros. En el caso de la comercializadora 3, pues casi 3 millones de euros. ¿Qué puedo hacer? Pues en vez de hacer esta aportación económica, ¿vale? Pues el 40% de la obligación la puedo satisfacer mediante CAES. ¿Cuándo me interesará comprar CAES? Cuando estén por debajo de lo que sería esta equivalencia financiera, ¿vale? O sea, es un poco el concepto y el elemento tractor que va a hacer que de alguna manera este sistema pues sea efectivo y bueno, y sea, y bueno, que vaya hacia adelante. Es decir, el interés de las comercializadoras en comprar este CAES va a ser el elemento tractor que va a hacer que todo este sistema se mueva, ¿vale? ¿Qué ventajas vemos nosotros que tiene este sistema CAES, ¿no? Por un lado, tiene un doble beneficio. Ahorro la disminución en la factura y monetizo estos ahorros, ¿vale? Por tanto, reduzco el periodo de retorno de la inversión. Y por otro lado, tengo que es compatible con otras ayudas que puedan haber. Todas, excepto, súper importante, con los fondos nacionales de eficiencia energética, que en este caso tendremos que hacer una valoración si nos interesa más a ir hacia un lado o hacia otro, teniendo en cuenta todas las características y toda la caracterización de cada una de las ayudas. Entonces, ¿cómo os podemos ayudar, ¿no? Aquí desde Grupo Trébol. Aquí al final, como sabéis, Grupo Trébol siempre procuramos, ¿no?, por encontrar la mejor estrategia a la hora de hacer vuestra contratación de energía, es decir, el menor coste para este kilovatio hora. Pues en el caso de los ahorros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar maximizar la monetización de estos ahorros, es decir, que todas aquellas inversiones que hayáis realizado, encontrar la mejor opción, ¿vale?, para encontrar esta subvención. ¿Y esto en qué se concreta? Pues un acompañamiento en todo este proceso, porque como habéis podido ver, pues hay muchos pasos para realizar. Y que si la verificación, que si la identificación, es decir, hay todo un timing que se requiere realizar. Y por otro lado, a la hora, una vez ya se ha emitido este CAE, lo que hacemos es encontrar el mejor sujeto delegado para vuestras inversiones, que no deja de ser pues encontrar el mejor precio, ¿vale? O intentar, bueno, pues conseguir las mejores condiciones, también teniendo en cuenta cómo van evolucionando las aportaciones voluntarias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para poderlo capitalizar. Por otro lado, también, pues identificar, en el caso de, bueno, de momento aún son compatibles, ¿no? Hasta el 30 de junio aún son compatibles las ayudas de los fondos nacionales, pues identificar qué nos conviene más, ¿no? En función de todas las características, y de ir hacia una vía o hacia otra vía, ¿no? Pues bueno, aquí también, aquí es un poco el rol que queremos desarrollar. Vale. Y bueno, y hasta aquí un poco la presentación. Ahora intentaré mirar el chat por si hay alguna pregunta, pues voy a intentar dar respuesta, ¿vale? Voy a... Si hay alguna pregunta, ahora voy a ver. Si hay alguna pregunta en el chat, lo podéis escribir, que intentaré dar respuesta, porque supongo que hay muchas, ¿vale? Porque realmente es un sistema que es muy nuevo y realmente tendremos muchas dudas en relación a este tema. Si no, me iré haciendo yo un poco las preguntas en los próximos 5 minutos, de las más habituales que nos van realizando. Una de las preguntas podría ser, ¿el sistema es líquido actualmente? ¿Tenemos un sistema de certificados de eficiencia energética que sea líquido? Pues la respuesta es que no. Es decir, como hemos comentado, toda esta normativa es muy nueva, ¿vale? Justo ahora se están empezando a solicitar las primeras verificaciones y actualmente se están emitiendo, no creo que no hay ningún CAE emitido a día de hoy. O bueno, ayer me comentaron de que sí, que había bueno, había algunos que ya los habían empezado a gestionar, pero todo el sistema está en fase muy incipiente. Entonces, ahora nosotros lo que estamos realizando sobre todo es informar de que hay que de alguna manera identificar todas estas inversiones, que hay que de alguna manera ver en qué se concretan, es decir, en cuántos kilovatios hora, e iniciar todo este proceso. O sea que la respuesta es que sí, que actualmente el mercado no es muy líquido,
¿vale? Pero se prevé que a partir del segundo trimestre del año que viene se empiece a mover de manera más efectiva. Otra pregunta del millón, ¿no? Que nos acostumbran a hacer muchos es, vale, ¿y a qué precio están los CAEs, ¿no? Más o menos. Perfecto, Marcos López me acaba de hacer esta pregunta. Vale, lo que estamos viendo, porque evidentemente como no hay mercado de momento, ¿vale? O sea, solo somos diferentes ofertas. Estamos viendo ofertas que van desde los 60-80 euros mega hasta los 100 euros, 110 euros mega. Es un poco lo que estamos viendo a nivel de mercado, ¿vale? Es decir, que son los valores en los que se está moviendo. Tenemos que tener en cuenta que la cotización de los precios CAE tiene una relación directa con lo que serían las aportaciones al Fondo Nacional, ¿vale? Por tanto, y que bueno, y ahora habrán mucha volatilidad de precios y que seguramente hasta que haya una cierta estabilización de todo este proceso. Al final, como cualquier mercado que empieza, al principio pues hay muchas oscilaciones hasta que se adquiere una cierta estabilización, ¿vale? Veo que no hay más dudas, que está todo muy claro. Bueno, si no hay ninguna duda más, solo añadir bueno, que desde Grupo Trébol estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de todo este tema. Estamos en el clúster de eficiencia energética en el grupo de CAES y de alguna manera nuestro objetivo al final es bueno, lo que decía en la presentación final, ¿no? Es decir, maximizar lo que sería la monetización de vuestros ahorros y haceros todo un acompañamiento en todo este tema. Entonces, básicamente, en caso de cualquier tipo de inversión, hablar con los gestores que tenéis asignados y a partir de aquí, evidentemente, pues miraremos cuál es la mejor opción y en qué punto estamos o cómo hay que tratar esta oportunidad. A medida que vayan habiendo más novedades, pues ya de alguna manera ya os iremos informando de manera puntual. ¿De acuerdo? Pues nada, si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, damos por cerrado este webinar. Os agradecemos vuestro interés y haber participado y una vez más os pedimos disculpas por estos fallos técnicos que hemos tenido y que espero que nos hayan generado demasiada pérdida de tiempo y que nada, que estamos a vuestra disposición una vez más para ayudaros en todo este proceso. Gracias.